De acuerdo. Nuestra próxima conferencia de esta tarde es el Dr. Walter Block, del Loyola College en Nueva Orleans, miembro principal del Instituto Maísis, y dará una conferencia esta tarde sobre intervencionismo. Dr. Walter Block. Gracias por la introducción, Mark. Es un placer estar aquí. En el pasado, lo que he hecho cuando he hablado de intervencionismo, lo hago cada 3 años. Un año hago salario mínimo, el año que viene hago libre comercio, y ahora es intervencionismo en los mercados de vivienda y tierra. Y me voy a quedar en el agua por la presión arterial. No me pregunten por qué, pero mi excusa es que el agua es solo tierra que se mueve rápidamente y la tierra es agua que se mueve lentamente. Así que todo es lo mismo y aplicamos los mismos principios. Así que veré si no puedo omitir eso. Bajo la rúbrica de vivienda y mercados de tierras, cubriré el control de alquileres, la zonificación, la vivienda pública y la renovación urbana. Iba a poner el dominio eminente y la doctrina de los 2 puntos adicionales, pero creo que lo aplazaré a mi conferencia del viernes, donde hablaré sobre la privatización de carreteras, calles y autopistas. Luego hablaré un poco sobre los subsidios agrícolas de la Reserva de Tierras Agrícolas, Henry George, y luego la dificultad de British Petroleum. De acuerdo, el primer número es control de alquileres e hice un libro sobre control de alquileres. Fui el editor y co-editor de este libro sobre control de alquileres y presenté 2 citas de economistas muy eminentes. El primero es Gunnar Myrdal, que es un socialista sueco, lo que es una especie de redundancia. Mis disculpas a los suecos, los 3 que son de libre empresa. Gunnar Myrdal ganó el premio Nobel con Ajak en el 73, y dijo que el control de alquileres es el peor ejercicio de planificación central para los gobiernos que carecen de coraje y visión. Ahora, esa es una acusación bastante fuerte de control de alquileres proveniente de un izquierdista con credenciales. Otro es Thomas Lindbeck, que creo que ahora está o estuvo en el comité del premio Nobel para elegir a los ganadores del premio Nobel. Otro socialista sueco que dice que, además de los bombardeos, el control de los alquileres es la mejor manera de destruir las viviendas de una ciudad. Ahora, eso también es una acusación bastante fuerte de control de alquileres. En este libro, teníamos unos 16 capítulos, y lo que hice fue obtener un montón de fotos de los presentadores de noticias del día, algunas que indicaban bombardeos y otras que indicaban los resultados del control de alquileres. Y lo que hice fue ilustrar cada uno de los capítulos con una de estas imágenes. 8 de alquiler controlado y 8 de bombardeo para ver si podía engañar a la audiencia o engañar al lector como un tonto después de un tiempo, porque tampoco podía entender cuál. Uno, en primer lugar, tengo una pequeña confesión. Lo que tenía que hacer era sacar todas las fotos que indicaran si era de la ciudad de Nueva York, el lugar principal de control de la carrera, o si era Dresde, Hiroshima o Nagasaki. Así que tuve que deshacerme de todas las imágenes que tenían una persona negra o una persona de aspecto oriental. Y tuve que deshacerme de todo lo que tenía la pagoda, el estilo arquitectónico. Y una confesión más, bombardear es realmente peor que el control de ejecución. Así que tomé todos los bombardeos realmente malos en los que no se podía ver ninguna vivienda. Era simplemente plana. Acabo de echarlos. Y luego tiré todo el control de alquiler dañado menor. Así que tomé el peor control de alquileres y los peores bombardeos. Y luego dije, para ver a las hormigas, ve a la página 320 o algo así. Y después de un tiempo, después de 6 meses, tampoco pude decir cuál era cuál. Así que déjame mostrarte estas fotos. Así que dice daños por bomba o control de alquileres. Consulte la página 320 para obtener la respuesta. Así que esa es una imagen que parece un bombardeo. Creo que es el control de alquileres. Se nota la arquitectura del sur del Bronx, en la ciudad de Nueva York. No estoy seguro de cuál es. Hiroshima. Eso es difícil porque el sur del Bronx se parece a eso, o a partes de él. Así que creo que tengo 16 o 18 fotos. Los revisaré. Probablemente sea Japón, Alemania, probablemente la ciudad de Nueva York. Pero mira lo horrible que es. Eso es bonito. Mira, estoy haciendo mi mejor esfuerzo,
Pero de nuevo, es difícil llegar a un control de alquileres que sea peor que el bombardeo. Parece una bomba. No estoy seguro de este. Probablemente sea la ciudad de Nueva York. Es eso. De acuerdo, esas son las fotos. Pensé que una imagen dice más que 1000 palabras o algo así, y es una buena manera de ilustrar lo devastador y lo horrible que es el control de alquileres ahora. La economía de Matthew Moran: llame a casa o vaya al escritorio. El control de alquileres es realmente un problema desastroso. Antes de entrar en el control de los alquileres, solo quería decir que existe, como decirlo, una tensión entre la economía austriaca y la economía neoclásica. Y a mi modo de ver, tenemos la escuela austriaca, que es una superposición de diagramas de Venn con la escuela neoclásica. Y en algunos temas estamos de acuerdo. Hay temas como el ciclo económico austriaco o la política monetaria, cosas así, o la indiferencia, donde hay una divergencia gigantesca entre las dos escuelas, donde los austriacos tienen una opinión y luego sus muchachos tienen la otra. Pero luego hay una superposición en el medio, donde hay un acuerdo. En general, un acuerdo, aunque trataré de indicar más adelante que el acuerdo no es tan agradable como podría ser. Pero en el control de alquileres, hay algún tipo de acuerdo. Y el análisis que usarían ambas escuelas sería el análisis ordinario de oferta y demanda, donde si empuja los precios por debajo del nivel de equilibrio, obtendrá una demanda mayor que la oferta y tendrá una escasez. La forma en que funciona el control de alquileres es un poco más complicada porque nunca fijan los alquileres por debajo de los alquileres del mercado. Lo que hacen es congelarlo. Dicen, está bien, lo que sea el alquiler, ahora está congelado. El propietario no puede aumentar el alquiler. Y luego dependen de la inflación para aumentar las curvas de oferta y demanda en una dirección vertical hacia el norte. Entonces, lo que obtienes es esta divergencia entre la oferta y la demanda. Así que este es el análisis, la geometría del control de rentas. Lo que tienes es que espero no haber dicho nada malo. La policía está en mi contra. Tengo cosas más radicales que decir que esto. Si me van a llevar, no va a ser en el control de alquileres. De acuerdo, entonces, ¿por qué los defensores del control de alquileres defienden el control de alquileres? Una de ellas es ayudar a los inquilinos pobres. Y ya sabes, sacamos los violines y ya sabes, las lágrimas y los inquilinos pobres y tienen que pagar el 30 a 4.050% de sus ingresos en alquiler. Y esto es una pena. Así que queremos ayudarlos. Hay problemas con eso. Uno, en primer lugar, un elemento básico de la economía es que si quieres ayudar a la gente, es mejor darles dinero que un regalo en especie. Por ejemplo, ¿cuál preferirías que tuviera la gente? $10 para gastar en lo que quisieras o en productos y servicios por valor de $10. 0. Por ejemplo, una bicicleta, un violín y un año de frisbees o algo así. A menos que vayas a gastar el 10 exactamente en esas cosas. Estás mucho mejor con el 10 porque entonces puedes gastarlo de la manera que quieras. Entonces, si quieres ayudar a las personas, no bajes sus alquileres porque es un regalo en especie. Más bien, deils el dinero. No digo que debas darles el dinero porque sabes que hay problemas con eso. Se llama robo. Si tomas dinero de algunas personas y se lo das a otras personas. Pero desde su punto de vista, desde el punto de vista de los zurdos que abogan por el control de los alquileres, es mejor darles el dinero que darles un regalo en especie, que es un alquiler más bajo en el que tienes que quedarte en ese apartamento. Así que está ligado a la ocupación. La única forma en que puede obtener este regalo es si se queda en su apartamento. Pero la movilidad laboral luego cae porque las personas que de otro modo se habrían mudado para obtener un mejor trabajo o una mejor escuela o una mejor universidad tienen un incentivo para no ir. En otras palabras, tiene que ser un trabajo mucho mejor o una oportunidad mucho mejor para que se vayan porque tienen este control de alquiler que los mantiene donde están.
Por lo tanto, la productividad disminuye porque la mano de obra y la movilidad disminuyen. Los nuevos inquilinos tienen que pagar sobornos y dinero para obtener estos apartamentos cuando los apartamentos están sujetos a tasas inferiores a las del mercado. Y luego está este fenómeno de inquilinos muy ricos que están protegidos por el control de alquileres. Mia Farrow, la ex esposa de Woody Allen, tiene un apartamento que vale, no lo sé, $1,012 cero al mes, y paga $300 cero al mes. El ex alcalde Koch tiene un apartamento. Y luego hay una lista de personas que son muy ricas, que están protegidas. Y si se supone que debes hacerlo, si se supone que esto ayuda a los pobres, para que están recibiendo dinero estos tipos ricos, entonces es injusto para los propietarios. Mira, si quieres ayudar a los inquilinos, ¿por qué solo elegir a los propietarios? Supongamos que decimos que hay personas pobres que no tienen comida. Deberíamos elegir restaurantes y supermercados y dejar que ayuden a los pobres. No, la presunción es que si vas a ayudar a los pobres, todos deberían entrar y contribuir y ayudar. Pero, ¿por qué una sola aplicación? Solo el grupo que ya les está proporcionando cosas. Así que sobre una base de equidad. Incluso de nuevo, desde su punto de vista. No desde un punto de vista libertario, pero desde su punto de vista, parece un poco difícil entender por qué se haría esto. Hay otros problemas con el control de los alquileres, además del hecho de que es una transferencia de ingresos ineficiente a los pobres, que es la razón aparente de esto. Una de ellas es que tienes escasez. Obtiene menos ganancias en unidades de alquiler residencial, menos inversión. Es como poner una luz amarilla o roja delante de ti. Si Antilly te deja $1 millón y lo único que está controlado son las unidades residenciales de alquiler, ¿vas a poner tu dinero en unidades residenciales de alquiler o lo vas a poner en otra cosa? La idea es que las otras cosas sean iguales. Si fueras indiferente entre ponerlo, por así decirlo, indiferente entre ponerlo en unidades residenciales y en otro lugar. Y ahora controlamos esto. Entonces el dinero se irá. La gente tratará de sacar dinero de esa área y el dinero nuevo no fluirá hacia esa área, fluirá hacia otras áreas. Así que eso no es bueno. La idea es que si quieres ayudar a los inquilinos y quieres bajar el alquiler, tienes que mirar la oferta de vivienda. Cualquier cosa que ayude a aumentar la oferta de viviendas reducirá el alquiler. Cualquier cosa que no lo haga, no lo hará. Si le dices a la gente que te vamos a regular, eso cortará el suministro, o al menos algún suministro. Entonces tienes deterioro. Los propietarios tienen menos incentivos y menos dinero para hacer reparaciones. Esa es una de las razones de los bombardeos o las imágenes de deterioro de los alquileres controlados. El propietario no tiene ningún incentivo para pintar o hacer plomería, o para hacer reparaciones o lo que sea. Y ellos dicen, ¿qué es? Una puntada a tiempo ahorra 9. Entonces, si no pones el dinero para la reparación, la cosa se deteriorará. Entonces lo que hacen son estos jueces. Lo que harán es dar un ejemplo de propietarios que poseen propiedades que en realidad no son de alta calidad. Y lo que harán es hacer que vivan en el departamento de control de alquileres, justo al lado de todos los inquilinos que los odian, que odian a los propietarios. Ahora le pregunto, si avergüenza a los propietarios de esta manera al hacerlos vivir en sus propias viviendas semi o de calidad inferior, esto va a alentar la inversión. Esto va a alentar a más personas a convertirse en propietarios o a menos, obviamente menos. Y cuantas menos personas quieran invertir, más altas serán las rentas, no más bajas las rentas. Luego está el tema de los incendios provocados, que es una de las razones por las que el sur del Bronx se parece al sur del Bronx. Y el incendio provocado proviene de dos fuentes. Tuviste uno. Digamos que tienes una casa, un edificio de apartamentos de 24 familias. Y digamos que valía $1 millón y luego vino el control de alquileres y ahora vale menos, mientras que lo habías asegurado por $1 millón, pero ahora vale medio millón. ¿Serías feliz o infeliz? Si se desata un incendio y recoges tu millón, no serías infeliz. Y por otro lado, el Departamento de Vivienda de la ciudad de Nueva York decretó eso para ingresar a una nueva unidad de vivienda pública de gran altura. Y estos son los días antes de que la vivienda pública realmente fuera mal. Llegarías a la cima de la lista si tu casa se incendiara.
Así que ahora tenemos un incentivo de ambos lados. El propietario está feliz, los inquilinos están felices y son increíbles. Es solo una coincidencia que estallaran muchos incendios, todo debido a estas dos políticas gubernamentales y un poco de inmoralidad en las personas que están provocando incendios. Pero aún así, el gobierno es culpable de estas cosas, tanto desde el punto de vista del propietario como del inquilino. Así que hay menos edificios nuevos, aunque... Ahora, lo que sucede es que se construye una vivienda de alquiler controlado muy nueva. Cuando pongan en control de alquileres, no vas a comenzar y construir una nueva unidad residencial real. Tendrías que estar loco. Construirías un hotel, construirías un edificio de oficinas, construirías un condominio, construirías otra cosa. Lo último que harías es construir viviendas para inquilinos. Por lo tanto, se están construyendo muy pocas viviendas, a pesar de que prometen que no alquilarán nada nuevo. Pero rompen sus promesas, como indicaré en una segunda. Lo que sucedió fue que las fuerzas que existen, los poderes fácticos, las personas a cargo de la vivienda en la ciudad de Nueva York, que tomo como ejemplo del control de alquileres. Bajo la antigua ley, se podía construir sobre el 60%, digamos, el 60% de cualquier terreno que se pudiera acumular. Y tenías que dejar algo para el césped y las aceras. Y luego tuvieron esta nueva idea de que solo debería ser del 40% porque necesitamos más césped, necesitamos más aceras, necesitamos más comodidades, sea lo que sea. La regla más nueva es que solo puedes construir en el 40% de la tierra que puedas acumular. Esto es en los años 80 y te dan un periodo de gracia de 2 años. Si puedes poner una base, no tienes que construir todo el edificio, pero si solo pones una base, puedes obtenerla bajo la antigua ley del 60%, mientras que en 2 años solo puedes construir en el 40% de cualquier tierra que puedas acumular. Así que puedes imaginar que todo el mundo, como tío, estaba empezando a construir nuevas viviendas para entrar bajo esta regla. Y tuviste este gigantesco exceso o cualquier cantidad excesiva de vivienda debido a esta ley y los precios cayeron. Los propietarios ofrecían 6 meses de alquiler gratis, 1 año de alquiler gratis, arrendamientos muy bajos. Pero luego, después de este periodo de 2 años, nadie construyó más en la ciudad de Nueva York durante mucho tiempo. Y cuando esos arrendamientos comenzaron a vencerse 3 años después y no se habían construido viviendas en el ínterin, el alquiler comenzó a aumentar y esto se debió a la codicia desmesurada de los propietarios. Como si los propietarios fueran más codiciosos que nadie. Cuando la gente critica al capitalismo por ser codicioso, digo, ¿qué pasa con los consumidores? Cuando vas de compras, no comparas un televisor o un refrigerador. Pero eso es diferente. Eso no es codicioso. Es codicia. Se suponía que los años 80 serían la década de la codicia. Vamos, dame un descanso. Personas que son las mismas en los años 80 que en cualquier otro momento. Quieren obtener el precio más alto por lo que venden y el precio más bajo por lo que compran. Tan fieles a sus promesas, no instalaron el control de alquileres para detener esto porque los inquilinos ahora se quejaban de que los arrendamientos se duplicaban o triplicaban. Lo que tenían era una cosa llamada estabilización de alquileres, que es una especie de control de alquileres con un nombre diferente. Pero esto indica que no puedes confiar en que cumplan sus promesas. Quería mostrarte esto. Olvidé mostrar esto antes. Permítanme que mencione esto bajo la rúbrica de la ineficiencia de lo que ustedes llaman transferencias. Supongamos que el valor de mercado de un apartamento es de $350. Todos pueden ver esto. ¿Ves cuánto mejor soy que Guido? No podías ver sus fotos. Podría empujarlo un poco hacia arriba. El valor de mercado del apartamento es de 350, el alquiler controlado es de 200. Es fácil ver lo que pierde el propietario, pero ¿qué gana el inquilino? Y la respuesta está da. Cualquier cosa, desde $1 hasta 150. En otras palabras, si suponemos que valoras el apartamento en 205, ganarás 5, ¿verdad? Porque lo valoras en 205 y solo tienes que pagar 200, pero el casero pierde 150. Por lo tanto, es una transferencia de ingresos muy ineficiente en la que el tipo al que le estás quitando el dinero pierde 150 y solo ganas $5. O podrías ganar $1 y aún así tomarlo.
Esa es una dificultad con esto. Otra dificultad tiene que ver con el racismo. ¿Y dónde está Bob Murphy ahora que necesitamos que llame racistas a la gente o algo así? Si no has visto la entrevista zombie de Tom Woods, debes ver esto. Esto es, cosas magníficas. Harold Dempsey. Lo que hizo es tomar un registro de Chicago cuando no había control de alquileres hasta la Segunda Guerra Mundial en 1941. Lo que hizo fue tomar el número de pulgadas de columna de anuncios raciales explícitos para viviendas como si ningún negro permitiera cosas así. Y se puede ver que en los 3 años anteriores había 10.000 centímetros de columna de este tipo de cosas. Y luego se instituye el control de alquileres. En el primer año subió un 70%, y luego se triplicó y luego en 1945, una tupla de sexo. Y luego, en 1946, 9 tuplas o 9 tuplas y media, cualquiera que sea ese número. Y luego se eliminó el control de alquileres en Chicago y en muchas otras ciudades. No en la ciudad de Nueva York, sino en Chicago. Y de repente, estos anuncios raciales comenzaron a caer. Y Dempsey dice que esto es una indicación de que cuando no se permite que los precios racionen los bienes, otras cosas racionarán los bienes. A saber, que el mercado es un tipo de empresa antirracista. Ahora, de acuerdo con la ley de la ciudad de Nueva York, se supone que cada 2 años deben hacer un estudio para ver si deben descontrolar el control de alquileres. Y por cierto, el control de alquileres que ahora está en funcionamiento en la ciudad de Nueva York en 2010 es una ley de emergencia de la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, estamos tratando de detener una emergencia que emanó de la Segunda Guerra Mundial. Ahora tengo noticias para ti. No soy historiador, pero Tom Woods me corregirá si me equivoco en esto. Pero la Segunda Guerra Mundial tuvo lugar hace mucho tiempo. ¿Qué es esta emergencia de la Segunda Guerra Mundial que está ocurriendo aquí y qué es? Es que mientras la tasa de vacantes sea baja, eso demuestra que hay una emergencia. Pero el control de alquileres mantiene baja la tasa de vacantes. Así que es como una situación catch-22. Ahora, ¿a quién llegan para hacer estos estudios? Consiguen sociólogos. Ningún economista respetado o que se respete a sí mismo haría un estudio como este para mostrar que necesitamos control de alquileres. Mis disculpas a 1 o 2 sociólogos, algo así como los suecos. Puede haber 1 o 2 de ellos que sean firmes en estos temas. Por cierto, no cuentan las unidades abandonadas como en el sur del Bronx como en el parque de viviendas, porque si lo hicieran, la tasa de vacantes sería gigantesca. Pero ellos, en otras palabras, la solución está dentro. Se les da mucho dinero para realizar un estudio. Y la respuesta, sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es que todavía necesitamos control de alquileres y la tasa de vacantes es demasiado baja para permitirnos no tener control. Ahora hay un buen aspecto del control de alquileres y sería negligente en mi deber si no le contara sobre esto. Y es que cuando se tiene control de renta, los impuestos a la propiedad bajan porque el valor de los bienes raíces baja. Y cuanto menos dinero tenga el gobierno, mejor, ¿verdad? Así que esto es algo bueno sobre el control de alquileres. Los malos reciben menos dinero. Es una situación similar a la legalización de las drogas. Algunas personas dicen que lo bueno de la legalización de las drogas es que podrán grabarlas y el gobierno tendrá más dinero. En mi opinión, esa es la única razón por la que no deberíamos legalizar las drogas. Es decir, estamos a favor de la legalización de las drogas a pesar de que tendrán más dinero, no por eso. Luego está todo este asunto de la Navidad. La ley es que puedes desalojar a un inquilino por falta de pago del alquiler, pero te dan un mes o un periodo de gracia de 2 o 3 si comienzas a no pagar el alquiler en septiembre y octubre. Para cuando llega noviembre a la cancha y dices, bueno, sabes que es casi Navidad. No se puede poner a la gente en la calle y en Navidad. Entonces obtienes 3, 4 o 5 meses de impago de alquiler. Mientras que los bancos no van al prestamista y dicen, oh, bueno, lo entendemos. No puede pagar su hipoteca porque no está cobrando el alquiler. Esto es muy extraño. Si vas a robar a una tienda en Navidad, te meterán en la cárcel. Mientras que si no pagas el alquiler, no podemos ser tan duros de corazón como para echar a la gente a la calle. Esto es una especie de control de alquileres con venganza. Aquí no pagas el alquiler durante 3 o 4 meses. Eso es una gran parte de. Esa es parte de la razón por la que el mercado está tan desordenado.
Macy's dijo que no se puede simplemente seguir con el nivel de regulaciones que tiene, o tiene que reducirlas o tiene que aumentarlas. Y el ejemplo del control de alquileres es que han extendido los controles porque lo que el propietario quiere hacer es desalojar a estos inquilinos y hacer condominios o cooperativas o algo así, o convertirlo en un hotel. Cualquier cosa excepto que Mia Farrow pague $300 al mes por un apartamento que vale $12 al mes. Así que tienes que aprobar una ley que no puedas convertir en condominios para que puedas ver la propagación de las regulaciones de Von Macy's. Luego está esta viejecita a la que yo llamo. La situación es que el temor es que si se deshace del control de alquileres, los alquileres se disparen. E incluso Hayek en el camino para surfearlos dijo, tienes que eliminar gradualmente el control de la renta. No puedes deshacerte de él de inmediato. Lo que creo que fue un buen libro de alguna manera. Pero tengo una crítica escrita en el Journal of Libertarian Studies que muestra que Hayek no es tan libre de empresa como podría ser. Lo que es el fenómeno de la viejecita está en el Upper West Side o en muchos lugares de la ciudad de Nueva York. Obtienes estos apartamentos de 12 habitaciones con habitaciones gigantes. Y en los años 50 o 60 tienes una madre y un padre con 8 hijos y ocupan el lugar. Y es una gigantesca unidad de alquiler de 5 pies cuadrados. Y luego, uno por uno, los niños pequeños crecen y se van, y luego el padre muere. Ahora sé que esto es sexista y es una viejecita, pero la realidad es que las mujeres tienen una esperanza de vida de 7 u 8 años más que los hombres. Por eso me meto con viejitas en lugar de viejitos. Y poco significa porque la gravedad te encoge. Solía ser mucho más alto de lo que soy ahora. Así que lo que tienes es a esta viejecita cuyos hijos se han ido y el marido ha muerto. Y ahora está en este apartamento de 12 habitaciones. Y en realidad no necesita 12 habitaciones para sí misma. En realidad, cierra 3, 4 o 5 de ellos porque es demasiado complicado limpiarlos. Y vive en 3, 4 o 5 habitaciones. Una vez que te deshaces del control de alquileres y ella le paga $50 al mes y ahora los alquileres se disparan, se tiene que ir y es como si en toda la ciudad tuvieras 9 o 10 habitaciones lanzadas al mercado que no estaban allí antes. La razón por la que la gente teme que cuando se descontrola el control de alquileres, los alquileres se disparen es porque se necesitan 2 o 3 años para construir un edificio de gran altura. Pero lo que estoy diciendo aquí es que obtienes un aumento casi instantáneo en la oferta, lo que mitiga cualquier tendencia hacia alquileres altos. Porque tienes este suministro extra gracias al efecto de la viejecita. De acuerdo, hice mi tesis doctoral sobre control de alquileres, y aquí es donde llegamos a una pequeña diferencia con nuestros amigos, los neoclásicos. Lo que hice fue una ecuación de regresión múltiple econométrica donde la variable principal era B, un control de renta, presencia o ausencia de control de renta. O cuántos años la ciudad ha tenido control de alquileres, o qué tan estricto es el control de alquileres y la I. La variable dependiente son cosas como el deterioro de la calidad de la vivienda, las tasas de vacantes, cosas por el estilo. En otras palabras, lo que estoy tratando de hacer es correlacionar la presencia de control de alquileres con el deterioro de la vivienda. Por lo tanto, esperaría una variable B1 negativa y tengo que mantener constantes otras cosas, como X2, que serían ingresos X3. Sería, no lo sé, una variable ficticia norte, sur o la cantidad de delitos o algo para indicar otras fuentes de deterioro de la vivienda que no sean el control de alquileres y los ingresos. Así que estoy haciendo mi disertación y la mayoría de las veces obtengo el signo correcto para B1. Y no solo el signo correcto, sino que obtengo valores de T en el 5%, 10%, incluso a veces en el nivel de 1 o 2%. Y todo es hunky-dory. Pero de vez en cuando me encuentro con el signo equivocado en mis cálculos estadísticos y horrores. De vez en cuando, el signo incorrecto es estadísticamente significativo. Ahora, para los austriacos, decimos, solo estamos ilustrando esto. Entendemos cuáles son los efectos del control de alquileres. Si pones un freno a los precios, tendrás menos oferta y todo se arruinará. Pero para los neoclásicos, lo que están haciendo, supuestamente, es probar este principio apodíctico axiomático.
Mira, si te llevo, tengo un bolígrafo, tengo una corbata y negociamos. Debe significar que valoras más la corbata que el bolígrafo. Debe significar que valoro la pluma, que tomo más que la corbata. De lo contrario, no haríamos el intercambio. Ahora podrías pensar que si haces el intercambio, obtendrás una. No te das cuenta de que no te estoy marcando, o quieres untarme con mantequilla o lo que sea. La razón es. No sé qué hay en tu mente. Todo lo que sé es que si estás dispuesto a hacer el intercambio, valoras esto más que esto. Y si estoy dispuesto a hacer el intercambio, hago una valoración inversa. Ahora, si entiendes el idioma inglés, entiendes que esto es necesariamente cierto. Y si se me ocurriera una prueba estadística de esto y no funcionara, no me desharía de esa teoría. La teoría continúa. Así que mi asesor de tesis doctoral, Gary Becker, famoso economista neoclásico ganador del premio Nobel. Si fuera fiel a su teoría de mierda, diría, oh, tengo un bloque genial que va a anular todo lo que sabemos sobre el control de alquileres porque una de sus variables se equivocó. No dijo eso lo que dijo. Era demasiado educado para decirlo, pero esto es lo que quería decir. Él dijo, bloquea, sal y hazlo de nuevo hasta que lo hagas bien, tonto. Entonces, ¿qué es la prueba? ¿Qué es la econometría que prueba la teoría? ¿O es la teoría que prueba la econometría? Los neoclásicos dicen que es la econometría la que prueba la teoría, y los austriacos dicen que es una locura. Todo lo que es ilustrarlo. Y algunas personas son más susceptibles a las ilustraciones estadísticas que otras. Y mi enfoque con los estudiantes es golpearlos con ambos barriles. Si estás tratando de convertir a los paganos a la libre empresa, usa todo lo que puedas. Y uso la teoría y uso las estadísticas. Pero no creo que uno esté probando al otro. ¿Por qué es que el control de alquileres es muy popular en las repúblicas populares de Santa Mónica, Cambridge, Nueva York, Ann Arbor, San Francisco? Porque hay miles de estudiantes allí, estudiantes que están siendo mal educados. En una de mis conferencias posteriores, hablaré sobre externalidades y bienes públicos. Y el punto que voy a hacer es que esta cosa está muerta del cuello para arriba. Porque si estás de acuerdo en que el control de alquileres es malo y que los estudiantes apoyan el control de alquileres porque son analfabetos económicos debido a lo que se les enseña en la escuela, en lugar de que la educación sea una economía externa o una externalidad positiva, es negativa. Lo que deberíamos hacer es grabar a las escuelas en lugar de apoyarlas. A la Milton Friedman, de acuerdo, basta de, una cosa más sobre por qué es tan difícil explicar esto al público. Porque es que cuando vuelves a casa con tus padres, tus hermanos, tus amigos, van a pensar que eres codicioso o fascista, o racista, o lo que sea por estar en contra del control de alquileres. Una carcasa tiene una curva de suministro inelástica. Se necesita un tiempo para que la vivienda se ajuste a los cambios de precio porque se necesita un tiempo para construir una casa de 30 pisos. Otra es la idea de la especulación con el alquiler. La forma en que retratan al propietario en los periódicos es que tiene un gran estómago gordo, y tiene un látigo, un sombrero de copa y una bolsa de dinero. Y él viene y dice, la renta, la renta, la renta. Siempre tiene bigote, así que se nota que es un tipo malo. Y el otro es este fenómeno al que la economía está muy bien aplicada. No lo sé, gomas elásticas o clips, pero no para el hogar y el hogar. No se puede aplicar la economía a la vivienda porque la vivienda es donde vivimos. Lo cual es un poco tonto. Es como, vas a la escuela de medicina y dices, sí, puedes aplicar los principios de la escuela de medicina a todo, pero no al corazón. Porque sabes, el corazón es, no lo sé, diferente. No estoy seguro de esto. De acuerdo, basta de control de alquileres. Ahora paso a la zonificación. Mi gurú en esto es un tipo llamado Bernie Sigan, que recientemente se fue demasiado pronto. Amigo mío que hizo mucho trabajo en Houston, Texas. ¿Alguien de Houston, Texas aquí? Oye, tenemos unos cuantos. Los habitantes de Houston fueron durante un tiempo la única ciudad importante que no tenía zonificación. Creo que han cedido más recientemente, pero durante muchos años no tuvieron zonificación y Bernie Sigan recorrió Houston. No era de allí, de California, dijo. La ciudad se parece más o menos a cualquier otra ciudad. No tienes que es... Estaciones de servicio en calles sin salida. No tienes fábricas de cemento en el centro.
No tienes granjas de cerdos en el centro de la ciudad, aunque no tienes ninguna zonificación que lo impida. Ahora, ¿qué es la zonificación? La zonificación es la planificación central aplicada a la geografía. Ponen un mapa en la ciudad y dicen, está bien, en esta área, puedes hacer esto. En esta área, puede tener viviendas unifamiliares aquí. Puedes tener rascacielos aquí. Puedes tener este tipo de industria. Aquí puedes tener ese tipo de industria. En otras palabras, es la planificación central de la geografía. Y Bernie Segan dice que la planificación central para la geografía es aproximadamente el equivalente de lo que Maísis dice que la planificación central es para la economía. Es decir, simplemente arruina las cosas. ¿Qué son los precios y las ganancias? En otras palabras, puede tener zonificación de mercado. No estamos en contra de la zonificación, solo estamos en contra de la zonificación gubernamental. La zonificación es solo la elección de qué poner en qué lugar de la geografía y puede tener beneficios y precios de zonificación privados. Es por eso que tienen estaciones de servicio en la esquina de dos arterias principales, porque quieren que la gente se detenga allí. Y si lo ponen en un callejón sin salida o en una calle sin salida, nadie va a venir allí y te arruinarás. Es por eso que tiene zonificación. Otro ejemplo de zonificación es en el centro comercial. No tendrán dos librerías diferentes. No tendrán un McDonald's y un Burger King uno al lado del otro. Así que cada uno puede obtener el negocio de hamburguesas y tendrán otros 20 tipos diferentes de restaurantes, ferias de alimentos, el diseño de grandes almacenes. Tendrán la sección de hombres, la sección de mujeres. Supongo que los travestis tienen problemas por esto, pero muy pocos travestis. Supongo que otro es, ¿qué pasa con el problema de que tu vecino tiene una casa hippie de color rosa, azul y lunares? ¿Cómo lidias con eso? No quieres vivir al lado, pero sabes que tiene derecho a pintar su casa como ellos quieran. Obtienes asociaciones de condominios donde son muy estrictas en cuanto a cómo puedes pintar tu casa y qué tipo de valla de estacas puedes tener. Y algunos incluso insisten en que todos tienen que tener las cortinas del mismo color. Y podrías decir, eso es intrusivo, pero si estás de acuerdo, entonces está bien. Mira, solía tocar en una orquesta, toqué el violín. Soy lo que se llama un violinista de éxito. Si tienes un vecino que odias, me contratas para jugar cerca de su casa. Y de vez en cuando, y ya sabes, cuando tocaba una nota, el director se bloqueaba, se ponía en forma. Toca la nota correcta. Pero ¿sabes lo que haría con los instrumentos de viento? Alguien toca un instrumento de viento. Te hacen respirar cuando lo dice la partitura. Si inhalas cuando se supone que debes exhalar o exhalas cuando se supone que debes inhalar, detienen todo y dicen, idiota, trompetista. Respira cuando te lo diga. Ahora no puede ser más intrusivo que decirle a la gente cuándo respirar. Ni siquiera el amo de esclavos les dijo a los esclavos cuándo respirar. Pero mientras sea voluntario, es inobjetable. Si no le gustan estas asociaciones de condominios donde le dicen qué cortinas de colores debe tener, no vaya allí. Pero ese es un tipo de zonificación. De acuerdo, la siguiente es la vivienda pública. Jane Jacobs es mi gurú en esto. Lo que Jane Jacobs nos enseña es que la razón por la que la vivienda pública es muy mala es por dos razones. Uno, tienen este odio inveterado al comercio. La mayoría de los edificios altos en el piso inferior hay un supermercado, un bar y parrilla, o un lugar donde se puede comprar un periódico. Una especie de cosa comercial que Jane Jacobs dice, mantiene los ojos en la calle. Y cuando los ojos están en la calle, porque la gente entra y sale y las sientas, son ancianas judías que miran y dicen que tienen algo que ver. Así que denuncian delitos y hay menos delitos. Pero en la vivienda pública, no permiten ningún comercio. Si quieres ir a comprar un supermercado, tienes que ir a 2 millas de distancia. Ese es un problema. El otro problema que Jane Jacobs señala con la vivienda pública es que tienen la idea de que la vivienda pública debería ser solo para los pobres. Así que tienes que tener un corte de ingresos. Si ganas más de una cierta cantidad de dinero, no te dejarán entrar. Y si entras y recibes un aumento, te echarán. Entonces, ¿quién se queda allí? Mujeres solteras jefas de hogar ahora, de nuevo, me acusarán de ser sexista. Pero el punto es que necesitas hombres adultos en la comunidad para mantener a raya a los hombres adolescentes. Porque los hombres adolescentes son raros. Tienen estas cosas corriendo por su torrente sanguíneo y se van, son personas extrañas. Excepciones en esta sala, por supuesto. Pero estaba la película El Señor de las Moscas, que era una especie de distopía para niños de 12 años.
La vivienda pública es una distopía para los chicos de 17 años. Lo que hay son pandillas de muchachos de 17 o 16 años que dirigen el gallinero y las mujeres jefas de hogar no tienen poder para detenerlos. Estaban los hermanos Spinks, Leon y Michael Spinks, boxeadores de hace una década. Vivían en la vivienda Pruitt-Igoe en St. Louis. Alguien de St. Louis, así que probablemente lo sepas. Las casas Pruitt-Igoe eran como la joya de la corona de la vivienda pública. Había tal vez 50 edificios de 4.050 y 60 pisos. La vivienda pública es una cosa inmensa, inmensa. No hay comercio en todo el lugar. Y tuvieron que volarlo. Y no lo era. No, supongo que eran terroristas. Solo hubo terroristas del gobierno que decidieron volarlo. Tuvieron que volarlo porque solo eran barrios marginales verticales. Había lugares donde el crimen era desenfrenado, donde la gente usaba los ascensores como baños y usaba las escaleras de los baños. Y esas violaciones y asesinatos y era simplemente imposible. Así que la gente de la vivienda pública aprendió una gran lección de esto. Y la lección fue que lo vertical es malo. Así que ahora tienes una vivienda pública de poca altura con el mismo problema. Pero ya sabes, simplemente sacaron una conclusión equivocada del desorden que estaba sucediendo allí. Voy a dejar el dominio eminente y la expropiación para otro momento. Cuando hablo de caminos privados, permítanme hablar un poco sobre la Reserva de Tierras Agrícolas. Paso parte del año en Vancouver, BC, Canadá y tienen una cosa llamada Reserva de Tierras Agrícolas. La idea es que tengas que comprar alimentos localmente. Y por localmente se refieren a 5 millas de la ciudad. Así que la mejilla derecha por la papada con bienes raíces de Vancouver muy valiosos. Tienes estas granjas. Es como si todavía tuvieras granjas en Manhattan. Y la razón por la que no tienes granjas en Manhattan es porque el producto de una granja no es lo suficientemente valioso como para mantenerlo como una granja. Los usos alternativos, hotel de gran altura, edificio de oficinas son mucho más potentes. Entonces, el orden natural de las cosas es alejar la agricultura de las ciudades y luego llevar las cosas a las ciudades. Pero no. Tienes que tener la reserva de tierras agrícolas. Así que tienes estos problemas en los que una tierra en la agricultura vale, no sé qué, 5 o 10 por acre. Mientras que la tierra en una gran ciudad vale mucho más que 5 o 10 acres. Vale millones por acre. Así que se obtiene una gran cantidad de gráfico en el que la legislatura de la Columbia Británica puede convertir una cierta cantidad de tierra de uso agrícola a otro tipo de uso y se obtiene a alguien. Si el agricultor puede hacer esto, puede ganar billones de dólares. Así que va a la legislatura y trata de sobornar a la gente para que lo permita. Así que tienes este tipo de problemas. La respuesta es simplemente deshacerse de la reserva de tierras agrícolas y dejar que la tierra se utilice para su propósito más valioso. Y eso es todo. Eso es lo que queremos hacer con la tierra, el trabajo y el capital, es permitir que fluyan hacia sus usos más valiosos para que podamos tener el mayor PIB posible. Podemos tener más eficiencia económica. Si confinas artificialmente cierta cantidad de tierra a un uso productivo muy bajo, no serás tan rico como eras. Y no se supone que los izquierdistas estamos en contra de la pobreza. Supongo que hay cosas que son aún más importantes que eso, como comprar local. El último punto en el negocio de la tierra es Henry George. Henry George era muy bueno con el capitalismo de laissez-faire en todo, excepto en la tierra. La tierra tenía que ser socializada, administrada por el gobierno. Es como si el emprendedor se detuviera en la frontera de la tierra. Puedes tener emprendimiento para todo. Y entiende los líos y el análisis kuzneriano del emprendimiento, cómo genera un mejor producto. Y Peter Klein ha hablado de eso y lo hará de nuevo. Pero de alguna manera no se aplica a la tierra, lo cual es un poco loco. Y Murray Rothbard tiene una muy buena crítica de eso. Lo que Henry George quiere tener es un impuesto del 100% sobre la tierra para que nadie tenga ningún incentivo para asegurarse de que la tierra vaya a las personas que mejor pueden usarla. Una vez más, este es un estribillo constante. Si los recursos no fluyen libremente hacia el área donde pueden producir más, seremos más pobres de lo que podríamos ser de otra manera. ¿Y cuál es el punto de hacer eso? De acuerdo, lo que he hecho hasta ahora es darte intervencionismo en la tierra. He revisado el control de alquileres, la vivienda pública, la zonificación, la reserva de tierras agrícolas.
Henry George, ahora lo que voy a hacer es colarme en el BP bajo la rúbrica de que es tierra en rápido movimiento. Es solo una excusa. Podría haber hecho más sobre esto, pero ya sabes, BP está ahora en las noticias y yo, cuando había planeado hacer esto, no estaba en las noticias. Acaba de ocurrir en abril. De acuerdo, el desastre de la plataforma de Deepwater Horizon de BP ocurrió el 20 de abril de este año. 11 trabajadores de la plataforma murieron en esta tragedia, y, como resultado, nuestros amigos de la izquierda están tomando nuestras narices y tratando de torcerlas. Hay un artículo en el Wall Street Journal. No, me refiero al Wall Street Journal. Se suponía que era una broma. No es muy gracioso, pero es como, cuando un oso toca el violín y se monta en un monociclo. No preguntas, ¿está el oso afinado? Tú dices, wow, un oso en un monociclo tocando el violín, wow. Entonces, cuando un economista cuenta un chiste, no dices que fue gracioso o no, dices, vaya, un economista contó un chiste, genial. Así que de todos modos, aquí tenemos cuál es su nombre. Frank Thomas Frank escribiendo en el Wall Street Journal. El título de su artículo del 2 de junio fue Laissez-faire meets the oil spill. Es un intento de avergonzar a las personas que favorecen el laissez-faire y decir, mira, mira lo que tienes. Cuando tienes laissez-faire. Como si el Golfo de México fuera el mejor ejemplo de laissez-faire y no hubiera habido regulación. Ha sido un placer puro. Es muy similar a culpar a la crisis económica, la crisis de la que habla Tom Woods en su libro, o la depresión de 193.231 en laissez-faire. Es como si tuviéramos laissez-faire en el 28, o laissez-faire en el 2006. Es un estribillo constante. Cada vez que ocurre un problema, los izquierdistas dirán, eso es laissez-faire para ti. A pesar de que tenemos la Fed, tenemos todo tipo de agencias reguladoras. De alguna manera es culpa del laissez-faire. Así que esto es lo que dice. Dice, según Frank Thomas Frank, que hace poco, por supuesto, la derecha populista estaba en lo más alto, barriendo las primarias e insistiendo en que no se debía interferir en las operaciones del mercado. Esa intervención gubernamental, incluso de la más mínima clase, disminuye peligrosamente la libertad humana. ¿Y dónde estamos ahora? Él continúa. Aquí hay otra cita de él, en abril, por ejemplo, el representante Ron Paul, republicano de Texas, saludó la política de perforación del presidente con una sugerencia de que se aboliera la Agencia de Protección Ambiental y se liberara el mercado de la energía de los burócratas para que pudiera responder a las demandas de la gente y las decisiones de los inversores privados. Pero, ¿qué pasa con los asistentes al té de hoy, que darán un paso adelante ahora y exigirán que el mercado de la energía sea rescatado de la esclavitud regulatoria? Supongo que aquí estoy. Voy a intentar hacer eso. Voy a tratar de rescatar el mercado de la energía de la esclavitud regulatoria, porque ha habido mucha esclavitud regulatoria. Y la forma en que presentaré este tema es que miraré el antes, el después y luego, ¿cuál es la solución? ¿De acuerdo? ¿Qué estaba pasando antes de que ocurriera esta tragedia? Lo que estaba sucediendo antes era que no permitían que se realizaran perforaciones en la Reserva Nacional de Vida Silvestre del Ártico de Alaska, que es una vasta área de Alaska donde hay mucho petróleo y no se producen derrames de petróleo en la tierra, por lo que sería más seguro perforar allí. Las arenas petrolíferas de Alberta, una forma diferente de obtener petróleo de las arenas. Lo extraes como carbón y todos dicen, oh no, no. Tenemos que boicotear a Canadá porque, como saben, esto es incorrecto desde el punto de vista medioambiental. Luego está la Reserva Nacional de Petróleo en Alaska. Esta es una reserva reservada para la perforación de petróleo. Y alguien dijo una vez, si no se puede perforar en la reserva de petróleo, ¿dónde se puede perforar? Y luego el otro es la costa poco profunda del Golfo de México. Mira, es mucho más fácil perforar en 25 pies de agua que en una milla de agua de unos 6 pies. Y si hay un problema en 25 pies de profundidad de agua, es mucho más fácil de resolver que cuando el problema está a una milla de distancia. Pero los ambientalistas fueron fundamentales para asegurarse de que no se pudiera perforar cerca de la costa y que se tuviera que perforar en aguas profundas y en pozos. Así que todos contribuyeron al problema indirectamente. Luego está una de mis agencias reguladoras favoritas, el Servicio de Administración de Minerales. MMs que estaban en las noticias antes de este problema, y alguien sabe lo que estaban en las noticias para ir de fiesta y hacer.
Hacer frente a las personas que son reguladores. Escuché pornografía, pero aceptaré que vayan de la mano. Rock and roll, pornografía, Coca-Cola y cosas así. Eso es lo que estaban haciendo. Se supone que deben regular a estas personas, pero salieron en las noticias por pornografía y prostitución. Y no es que esté en contra de esas cosas. Creo que deberían ser legales. Pero ya sabes, si vas a tener una oficina reguladora que haga esas cosas en el tiempo de la empresa en lugar de regular y luego te vas a quejar de que es capitalismo del laissez-faire en el trabajo, es un alcance difícil. Tenían esto, un folleto o libro de 582 páginas llamado Plan Regional de Respuesta a Derrames de Petróleo, Golfo de México, que impusieron a BP y a todos los demás perforadores. Y ni siquiera menciona derrames de petróleo en aguas profundas. Así que aquí tienes una oficina reguladora que tiene esta cosa de 600 páginas. No anticipa este problema. Estos son los reguladores. Me recuerda lo que pasó con Katrina. FEMA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército entre ellos mataron a 1.5 personas debido a los diques. No fue culpa de Katrina. Katrina realmente nos extrañaba. Fueron los diques que se desmoronaron y nuestra FEMA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército aún estaban en el negocio. Eres maldito Tuti. Lo son porque son agencias reguladoras del gobierno. Si fueran agencias reguladoras privadas, eso sería todo para ellos. Pero son gubernamentales. El MMS. No puedo mentir. El MMS ya no existe. Se han cambiado el nombre. Mira, la regulación funciona. El MMS se ha ido. Iba a decir que el capitalismo funciona. Ninguna regulación funciona. Ahora se le llama la Oficina de Administración, Regulación y Aplicación de la Energía Oceánica, o para abreviar, la Oficina de Energía Oceánica BOE. Es algo así como una novela de Ayn Rand en la que sigue ideando estas oficinas para regular los ferrocarriles o las oficinas para regular el acero. Ese libro fue escrito en 1957 y realmente tiene este desastre de la plataforma de Deepwater Horizon a la vista. Muy parecido a la vivienda pública. En lugar de aprender sobre el comercio y aprender sobre los recortes de ingresos, piensan que son rascacielos. No, cambiarlo al BOE no va a ayudar en nada. El número de inspectores fue de 60 para examinar 4 instalaciones, lo que uno pensaría que son muy pocas si va a tener una buena regulación. Pero en los últimos 20 años el número de inspectores se mantuvo igual en 60. Y, sin embargo, los pozos de aguas profundas aumentaron un 900%. Ahora no estoy seguro de si estoy contento con esto o infeliz con esto. Me di cuenta de que en la agricultura solía haber más agricultores que miembros del Departamento de Agricultura y ese tipo de intercambio. Ahora hay más reguladores que agricultores casi. Así que no estoy seguro de si estoy a favor de seguir exigiendo un monopolio sobre la regulación y mantener a muy pocas personas allí o no. Es algo en lo que deberíamos pensar. Pero el punto es que lo que están diciendo es que esta fue una era del laissez-faire. Pero no era una era del laissez-faire. Esto era algo muy regulado o al menos poco regulado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental, el MMS, el BOE y los grupos ambientalistas de izquierda que siempre están tratando de mejorar el mundo. De acuerdo, esa es la foto de antes. ¿Cuál es la foto de después? La siguiente imagen 1 en la lista es una cosa llamada la Ley Jones, como en Smith-Jones. Lo que es la Ley Jones es una ley que ha existido durante 100 años que dice que cualquier comercio alrededor de nuestras costas tiene que ser en barcos de propiedad de Estados Unidos, con trabajadores organizados de Estados Unidos en esos barcos. Y por una razón u otra, los holandeses son los principales expertos del mundo en la limpieza del aceite y el agua. Están acostumbrados a los derrames de petróleo porque son diques y esas cosas, y tienen tecnología que nos pone a la sombra. Y creo que ahora, finalmente, después de mucho, mucho tiempo, su presidente y el mío han permitido la ayuda de los holandeses, que la ofrecieron muy temprano. De nuevo, muy similar a la situación con Katrina, donde todo tipo de personas vinieron a ayudar. Venían con grandes botes llenos de camarotes para personas sin hogar. Vinieron con agua, hielo, jugo de naranja y esas cosas, y FEMA los devolvió. Lo mismo ha estado ocurriendo con la administración de Obama al rechazar la ayuda para el agua. Hay otra regla. Esta regla se llama la regla de las 15 partes por millón.
Esta es la idea de que es ilegal verter en el Golfo de México o en el río Mississippi o algo así, cualquier agua que tenga más de 15 partes por millón de impurezas. Los barcos holandeses pueden tomar agua con medio millón de impurezas por millón y regurgitarla y expulsarla con 100 partes por millón, lo cual es muy, muy limpio. Pero no se les permite hacerlo debido a esta regla. Entonces, lo que hacen nuestros barcos tan ineficientes es recoger el agua, ir a cientos de millas de distancia para tirarla a tierra y luego regresar, y es un proceso muy, muy lento. Así que es como si estuvieran tratando deliberadamente de empeorar las cosas al aplicar esto y no decir, esta regla de 1.5 millones, la regla de 15 partes por millón, estaba bien en circunstancias normales, pero ahora tenemos una emergencia, tenemos que disolverla temporalmente, o disolver temporalmente la ley Jones. No, esta gente tiene sus principios. Vamos a seguir con esto, incluso se arruina el medio ambiente. Luego tienen esto, una moratoria en la extracción de petróleo, que felizmente han detenido. Pero como Bob Hicks deja en claro, los accidentes industriales ocurren. Si quieres construir un edificio alto, o quieres construir un puente o una carretera, o una gran granja o una mina, a veces matan a la gente. Haces lo mejor que puedes. Y bajo el laissez-faire, habría un mínimo de esto porque los incentivos serían correctos y la información sería correcta. Pero solo porque algunas personas mueran, no puedes detenerlas todas. Si tienes un accidente de avión, ¿significa eso que ya no podemos tener aviones? Si tiene un accidente automovilístico, no más automóviles. Es algo muy radical, pero no muy aceptable. Vale, ¿cuál es la solución? La solución, a mi modo de ver, es privatizar el Golfo de México. En este momento, el Golfo de México es propiedad del gobierno, el gobierno de los Estados Unidos con un poco de ayuda del gobierno mexicano, o no está gobernado. Y cuando no se gana, se tiene la tragedia de los bienes comunes. La tragedia de los bienes comunes es que tiendes a abusar de las cosas. Es por eso que la vaca nunca estuvo a 1.000.000 de millas de la extinción, porque era de propiedad privada. Si le disparaste a una vaca hoy, no la tuviste mañana. Así que el costo de matar a la vaca hoy era muy alto, mientras que el búfalo no tenía dueño. Si le disparaste a un búfalo hoy, no lo tuviste mañana de todos modos. Así que el costo de filmarlo hoy fue cero. Así que bien podrías dispararle. Así que los búfalos se estaban extinguiendo. La vaca nunca estuvo a 1.000.000 de millas de la extinción. Tienes un problema similar con el Golfo de México. Si el Golfo de México fuera propiedad de la Corporación del Golfo de México, la Corporación del Golfo de México presumiblemente tendría más cuidado con este tipo de cosas que con una situación sin dueño. Ni siquiera creo haber oído hablar o considerado nada sobre el Golfo de México antes de que ocurriera este problema. Mientras que si la Corporación del Golfo de México fuera propietaria del Golfo de México, comería, viviría, respiraría y dormiría. Golfo de México, y presumiblemente cuidaría mejor de lo que poseía. Y si no lo hiciera, perdería dinero y lo compraría otra persona. No solo tener un cambio de nombre como en el BOE para el MMS. ¿Cómo haríamos esto? Idealmente, de acuerdo con la AC, Jaapa y Roseberg, lo que haces es cultivar la tierra o el agua. Las personas que mezclan su trabajo con él llegan a ser los dueños de él. Ahora, esto podría ser un poco difícil de averiguar quién estaba usando el Golfo de México o cuando estaba trabajando con Lew Rockwell. Él y yo tenemos 2 artículos sobre la situación de Katrina. Estábamos hablando de privatizar el río Mississippi y poner el río Mississippi bajo la propiedad de la Mississippi River Corporation. Es un poco difícil averiguar quiénes eran los legítimos propietarios del río Mississippi desde el punto de vista de Dios. Con pleno conocimiento, podríamos decir exactamente quién usó el río Mississippi, y esos tipos lo poseerían en proporción a cuánto lo usaron. Una alternativa podría ser llevar a todas las personas que viven a 5 millas del río Mississippi y todas esas ciudades río arriba y río abajo. Y cualquiera que tenga un barco o haya trabajado allí. Y digamos que hay 25 millones de personas que acabo de describir. Haces una nueva corporación con 25 millones de acciones y se las das. Y ahora son los dueños. Y puedes comprar y vender acciones en el río Mississippi. Hay un chiste, te venderé el puente de Brooklyn. Para los libertarios, comprar un puente es algo razonable porque si está en manos del gobierno, va a ser un desastre. Y si está en manos privadas, tendrá las estructuras ordinarias de oferta y demanda, precios y ganancias.
Entonces, una forma de privatizar el Golfo de México es llevar a todos alrededor de Texas, Luisiana, Florida, ciudades mexicanas. Gente que tiene barcos y transporta cosas por ahí. La gente que ha estado cavando minas y perforando petróleo en el Golfo. Y tomemos a esos 25 millones de personas. Solo estoy adivinando los números y diciendo, de acuerdo, ustedes ahora son dueños del Golfo de México y buena suerte. Creo que esa sería la situación libertaria. Se me acabó el tiempo. Espero que os haya gustado.